regreso en Despierta con CDN y vamos a conversar con Luis Vergés, que además de psicólogo de la Fundación Vida Sin Familia, es el director del Centro de Intervención Conductual de Hombres. Vamos a hablar de la violencia intrafamiliar, de los feminicidios y de cómo se están abordando el problema desde el punto de vista de la parte masculina. Muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación y por compartir hoy con nosotros su punto de vista aquí en Despierta con CDN. Muchas gracias, buenos días, a su disposición. Doctor, se siente de una epidemia de feminicidios. Se usa un término muy específico dentro de la práctica médica, que la OMS lo tiene tipificado. ¿Podemos decir que en el país hay una epidemia de feminicidios? Mira, el tema de la epidemia a nivel social no se percibe igual de la forma como se maneja el concepto en el ámbito de la salud. En la parte de los feminicidios sí hay un número muy considerable de casos que cuando uno lo compara con otros países, pues nos llama mucha preocupación. Y no tan solo por los casos que se concretizan, sino por los casos que potencialmente se pueden ir uniendo a los que ya existen. Porque observamos que los factores de riesgo, que es lo que más hay que prestarle atención, que son aquellas variables que aumentan la posibilidad de que una mujer quede tan vulnerable en una posición en que pueda ser una cifra más, es lo que más debe preocupar. Y a veces uno se preocupa porque hay dos estamentos fundamentales, que son las políticas públicas, pero también la respuesta social y cultural, donde a veces no van del todo alineadas. En ocasiones tú ves que las políticas públicas desde el Estado proponen un sinnúmero de acciones, pero no necesariamente la población las asimila. Y ahí entonces es donde yo veo que tenemos el principal peligro, el principal desencuentro. Si nos limitamos a la mirada simplista de ver solo los números, vamos a decir, bueno, tenemos menos feminicidios en los últimos 5 años que los 5 años anteriores. Y porque hay una tendencia a reducir, si lo vemos netamente como cantidad. Ahora, el problema que se ha agregado ahora es la cualidad. Fíjense cómo los casos de feminicidio que estamos observando ahora tienen un nivel de crueldad, tienen un nivel de intensidad, tienen un nivel de asombro en términos de que nuestra sociedad no estaba preparada para ver cuestiones así, que hasta describirlo da grima, por decirlo de alguna manera. Doctor, el enfoque que tiene el Centro Conductual de Hombres para tratar este tema, ¿cómo podríamos explicarlo para que la gente pueda entender? Porque se trataría, me parece, del concepto de la nueva masculinidad. Por ahí va el enfoque. Sí, mira qué pasa, lo dijo muy bien Paul Sartre, el famoso filósofo existencialista. Nosotros no somos responsables de lo que la sociedad hace con uno, pero sí somos responsables de lo que hacemos con lo que la sociedad nos da. Los hombres que matan mujeres, pues son producto de una sociedad, por no llamarle un subproducto, y no vienen de otro planeta, sino que vienen precisamente de los malos ejemplos, de la misma violencia que recibieron en la infancia, de los patrones disfuncionales que observaron en sus hogares y de una cultura que fue normalizando la violencia. Entonces, ¿qué es lo que hacemos desde el Centro de Intervención Conductual para Hombres? No limitarnos a ver qué es lo que te afecta desde fuera. Es un poco manejar la idea de que usted sí puede transformarse desde dentro y ser responsable de sus acciones. Y cuando usted esté enojado, usted no maneje su enojo como un arma de castigo y de combate hacia la fuente que usted identifica como el enojo, que es lo que pasa con la mayor parte de los hombres que asesinan mujeres. Colocan a la mujer como el centro de todo lo malo que a ellos les pasa. Es imposible que una persona asesine a alguien si previamente no tiene a esa persona devaluada desde su mirada, desde su concepción. Y ustedes lo van a ver no tan solo en la violencia de género, lo van a ver en la violencia social. ¿Qué pasó con los nazis cuando acribillaron a los judíos?
primero antecedió toda una campaña ideológica de desprecio, de desdén, y luego vino la matanza. Y ustedes lo están viendo ahora en el caso de Rusia y Ucrania. Siempre anteceden tensiones, siempre anteceden deficiencias, incluso en la comunicación, en los patrones de negociación de los conflictos. Y ahí es donde nosotros queremos incidir. Ya no limitarnos a la vieja arenga, bueno, el pobre enfermo mental, ese hombre tiene que estar loco, que son miradas que justifican más que lo que explican. Bueno, a lo mejor la pobreza, sabemos que gente de todas clases sociales comete feminicidio, y ya estamos en ese punto. Una estrategia que desde el trabajo con el mismo hombre, reducir dentro de él los factores que puedan representar riesgo y peligro para la mujer. Doctor, uno observa que estos hechos, los feminicidios específicamente, se producen a veces como por racha, en un espacio corto entre uno y otro. ¿A qué se debe esto? ¿Cómo se explica este fenómeno? Y la otra parte de la pregunta es, los medios de comunicación, el rol que tienen que jugar. Nosotros tenemos que informar estos hechos, o sea, eso es parte de nuestra función, pero a veces nos preguntamos si el hecho de difundirlo, el hecho de dar la información, tiene un efecto, tiene un impacto negativo, o sea, anima a alguna gente quizás a incurrir en este tipo de acciones, de hechos. Mira, yo creo que se ha sobreestimado de forma negativa el papel que juegan los medios en la predeterminación del hecho. Los medios son eso, son recursos que usted tiene. Si lo usa bien, ayudan a prevenir los feminicidios. Si no se usan bien, pues obviamente lo van a potenciar. Ese efecto originalmente, el llamado efecto copycat, le llaman también efecto por imitación, el efecto llamada, como le llaman los españoles, fue originalmente estudiado con el fenómeno del suicidio. Vincent Van Gogh, un gran escritor que se le asocia como el fundador del romanticismo, escribió una obra titulada Los padecimientos del joven Werther. Estamos hablando en el siglo XVIII. Y resulta que los suicidios en la población juvenil aumentaron significativamente cuando los jóvenes leían esa obra. En Alemania, en Inglaterra. Y fue ahí donde por primera vez se entendió el impacto que tiene un medio masivo, porque el medio masivo en ese entonces era el libro, no teníamos los medios que tenemos hoy. Y resulta que cuando prohibieron la lectura del libro, comenzaron a reducirse los suicidios. A partir de ahí, ese fenómeno se comenzó a estudiar en violencia de género, se comenzó a estudiar en otras modalidades delictivas. Y efectivamente ha habido mucha coincidencia. Pero ¿dónde está el problema? Bueno, es que ese libro narraba todo un proceso de cómo manejar el dolor y el sufrimiento. Y al final el joven termina con su vida dándose un disparo y exaltando el alivio, el placer de que ya no está sufriendo gracias a que se suicidó. Entonces imagínese usted, si ese es el contenido, pues obviamente vamos a tener efectos como ese. Entonces no podemos decir que los medios son negativos porque los medios masivos de comunicación informan o dejan de informar. Es la calidad de la información. Una información, y eso está escrito incluso en formatos y protocolos planteados por la Organización Mundial de la Salud. Una información no puede glorificar ni a una víctima ni a un agresor, porque la muerte no se puede glorificar como una salida o como una solución a ningún tipo de problema. Una de las cosas que se hace con mucha frecuencia es atribuir al homicidio una supuesta causa. Y esas supuestas causas normalmente se asocian a una enfermedad mental. Eso es parte de lo que no se debe hacer. Porque en la práctica lo que se ha estudiado es que los enfermos mentales usualmente son personas pacíficas, son personas que sobreviven con su trastorno mental, y hay algunas patologías en especial que sí pudieran tener un impacto, pero por sí sola no. O sea, no podemos decir que una persona mata porque es un enfermo mental.
porque encima de que está sufriendo por su enfermedad, entonces ahora estamos creándole un estigma que lo que va a la gente es a retirarle el apoyo a las personas enfermas mentales. Hay 3 variables fundamentales que se conjugan para que ocurra un feminicidio. En primer lugar, la historia del agresor. Un agresor que comete un acto de feminicidio usualmente ya tiene una historia de violencia previa, una historia de violencia aprendida, tiene un inicio en una carrera de violencia y cuando uno analiza pues descubre esos elementos y mientras más larga es la historia pues mejor es el pronóstico en el sentido de que eso puede ocurrir. Lo otro es la generalidad. La generalidad significa los diferentes espacios donde una persona genera violencia. Si una persona no tan solo genera violencia en el hogar, sino que lo genera en otros escenarios, es más peligrosa todavía, porque la tiene más normalizada. Y ahí en tercer lugar entran entonces algunas patologías, sobre todo las que están asociadas al consumo de drogas, al consumo de alcohol y a 2 trastornos específicos de personalidad, que es el narcisista, que es esa persona que se cree por encima del bien y del mal y que necesita inferiorizar a alguien para sentirse valioso. Y esas son las personas que no aceptan el no. Fíjense que el 70% de las mujeres que pierden sus vidas en feminicidio están separadas ya. Son exparejas. Entonces, esto es muy importante nosotros tomarlo en cuenta. Ahí entra el contenido del apego, el llamado apego inseguro de estas personas. El mal llamado apego. El mal llamado, sí, porque es un apego enfermizo en el sentido de que se crea una dependencia emocional, pero ligado a los mensajes culturales de control, de sometimiento. Fíjense que muchas veces los hombres que asesinan a las mujeres también se suicidan a sí mismos. Es una forma de decir, ya se fue de la vida quien no puedo controlar y mi vida no tiene sentido si no controlo. Entonces se suicida. Y entonces en esa lógica la solución desde luego que no sería reforzar el marco punitivo, porque ¿qué sanción puede amedrentar a una persona que de entrada está dispuesto y lo hará? Se va a matar, se va a quitar la vida. O sea que hablarle, amenazarlo con una pena mayor no funciona. Desde el Estado, en esa lógica, más allá de lo profesional del Estado, ¿cuáles deberían ser los ejes inmediatos de una política pública eficiente para contener esto? Sí, mira, nosotros tenemos 5 millones de hombres. Ahí estamos nosotros 3. Y se producen alrededor de 80 feminicidios por año. Entonces, si son 80 entre 5 millones, la política pública tiene que ser más puntualizada a nosotros detectar el riesgo y peligrosidad que puede tener esa población. ¿No se ha levantado esa información, doctor? Con tantos años que tenemos en República Dominicana contando mujeres muertas por parejas o exparejas, ¿ha sido tiempo suficiente para levantar una data que te pueda decir cuáles son las alertas y que te pueda dar unos parámetros de dónde o ante qué situaciones la mujer está en peligro o dónde el Estado tiene que hacer una intervención más fuerte? Inclusive con la información tal vez recabada de cuál ha sido la niñez o de dónde han venido los traumas de esa persona. Muchas veces, aunque no es la generalidad, las mujeres que terminan muertas han denunciado, aunque no es la mayoría. Y también ahí quizás hay un punto donde se debería escudriñar tal vez un poco más. Mira, la debilidad del Estado, y quiero aquí también incluir a la sociedad, porque muchas veces disociamos Estado de sociedad. Y entonces tenemos un Estado, andan de la mano, por un lado, compitiendo con una sociedad, y lo que el Estado dice, la sociedad lo niega, y así no avanzamos. Las políticas públicas han sido eficientes en un punto, y es entender que el abordaje tiene que ser integral. Ahora, ¿qué significa abordaje integral? Significa que esa información ya la tenemos. Pero ¿cómo tú agarras, por ejemplo, a un hombre que tú sabes que tiene riesgo? Yo le puedo contar experiencias donde yo he pasado de ser protector de los derechos de las mujeres a ser un agresor, y el verdadero agresor se convierte en víctima.
Porque cuando detecto estos perfiles e informo sobre los perfiles, señora, a mí se me han parecido hasta 2 abogados diciendo que yo estoy violando un derecho de su cliente, porque yo he dicho que ese cliente representa un riesgo. Y al final ustedes saben a quién somete ante los derechos humanos, a Luis Berger. Ay, no. Entonces, ha pasado. Entonces, sí, nosotros tenemos la información y sabemos lo que hay que hacer, pero hay muchos nudos. Hay muchos nudos. Todavía esta sociedad tiene muchos filtros donde la principal estrategia del agresor, que es convertirse en víctima, se facilita demasiado. Sí. Y los verdaderos actores que queremos hacer un trabajo y que tenemos compromiso con este tema, no lo podemos hacer. Ustedes hablaban ahorita, y yo escuchaba con mucha atención, de las enmiendas que hay que hacer al código, de la aprobación de la ley integral que sigue reposando por ahí. Bueno, yo escuchaba un anuncio con mucha algarabía que recientemente se aprobó en el Congreso a Baní como la capital del mango. Ahí no hay objeciones. Oye, qué bueno. Yo no me opongo a eso. Pero para esa clase de pendejadas se ponen de acuerdo, pero para las cosas importantes no. Y para el coco y todo. Y el día de... plátano, sí. Claro. Entonces, ¿es un problema de perfiles? No. ¿Es un problema de que no conocemos? No. En el año 2011, y tú eres testigo, yo me fui a todas las cárceles de República Dominicana y entrevisté a 60 feminicidas y se hizo el primer estudio para levantar el perfil de esos hombres. Eso está por ahí. Y las recomendaciones están por ahí. Pero todo lo que hay que cambiar para tú aplicar esas recomendaciones es parte de lo que nosotros llamamos los retos integrales. Por ejemplo, la misma Procuraduría General de la República, que todo pasa por ahí, porque por ahí entran las denuncias, ahí llegan los agresores, las víctimas van y reciben el abordaje y reciben el tratamiento. Bueno, pues al final algunos de nosotros somos los que vamos al banquillo. Entonces, eso es parte de lo que hay que tomar en cuenta. Doctor, me gustaría conocer algunas de las estadísticas que ustedes tienen en el centro, la cantidad de hombres que ya han intervenido, el personal con el que trabajan, los recursos de los que disponen, los retos que puedan tener en términos material para poder desarrollar el trabajo que realizan. Sí, mira, teníamos un personal suficiente para cuando comenzamos, porque cuando iniciamos nuestra labor en el año 2008, todavía recibíamos quizás unos 500 casos en un año, pero ya la cosa fue aumentando y tuvimos años que entonces eran 4.000, 5.000, 6.000, hasta el punto que ya hoy hemos intervenido cerca de 60.000 hombres. Y esos hombres no se intervienen de una información que uno le da en un momento, no, esos son procesos que duran de 6 meses a 2 años. Estamos hablando de todo un entrenamiento para reconocer sus emociones, aprender a manejar su enojo, cuidar al otro de su propia reactividad, desarrollar habilidades para manejar conflictos, solucionar problemas, identificar sus dificultades internas en términos de las deficiencias que tienen para poder construir una relación sana, madura, basada en el respeto y la consideración de los derechos fundamentales de los dos. O sea, todo eso se hace. Y lo hacíamos originalmente con un personal de 6 terapeutas. Eso con el tiempo fue aumentando y ahora te puedo decir que tenemos 10 terapeutas. Todavía es una cantidad muy insuficiente para esa labor. Hemos tratado de crecer, porque la idea ahora es que podamos proyectarnos a nivel nacional, que podamos tener al menos un centro en cada una de las regiones. Es una manera de descongestionar, pero esos son desafíos. Pero lo fundamental aquí es entender que esto no lo va a resolver una sola institución. El tema de violencia de género tiene que transversalizarse y de hecho se ha estado tratando de hacer a través del Ministerio de Educación, las políticas públicas cuyas rectorías están en las manos del Ministerio de la Mujer, que están haciendo un buen trabajo. Ahora se ha transversalizado el tema en las instituciones armadas. Fíjate que todas las instituciones armadas tienen programas, eso es muy importante. De hecho, la violencia de género no podemos decir que se ha solucionado
ni que la reducción ha sido significativa, pero sí está en contención. Cuando hablamos de contención nos referimos a que los casos, en vez de aumentar, van reduciendo, aunque sea mínimamente. Pero seguimos atascados en ese punto donde hay que especializar más los recursos para que los actores del sistema nos sintamos más libres al momento de implementar las medidas que hay que implementar. Que cuando haya una advertencia de riesgo y peligrosidad, entonces nosotros podamos cursar, transitar por un camino libre hacia lo que todos aspiramos, a que ese hombre deje de ser un riesgo para los demás, deje de ser un riesgo para sí mismo y pueda ser un ser humano productivo y que pueda vivir una relación saludable con una mujer. Los datos que nosotros tenemos dicen que cada uno de los hombres que han llegado al centro afecta indirectamente a 4 mujeres. ¿Por qué? Porque una lo denunció, pero hay 3 más que tuvieron relación con él que no lo denunciaron. En promedio. En promedio. Entonces, fíjense ustedes por qué estamos insistiendo que el trabajo tiene que fortalecerse más por ahí. No quiere decir esto que no vamos a seguir haciendo lo otro. Por ejemplo, ustedes desde los medios de comunicación, cuando me invitan a mí y cuando hablan ustedes del tema y lo hacen con propiedad como ustedes lo hacen, están contribuyendo. Cada quien tiene que hacer lo suyo. Pero obvio, lo que está faltando ahora es ver esas brechas, esos obstáculos que están impidiendo que fluya el trabajo de la manera normal. Doctor, cuando usted dice los casos que nos llegan, usted se refiere a casos ya de denuncia de abuso, o sea, de que ya el hombre ha cometido algún tipo de abuso. Sí, claro, todos los casos allá entran por 2 vías, o por los casos ya que tienen una resolución de un juez porque han violado la ley 2497, o los casos que hay administrativos de la Procuraduría General de la República. Los casos administrativos son estos, donde muchas veces ya se ve que hay un riesgo, pero no hay una conducta tan obvia como para tú judicializar. Entonces, esos casos de detección temprana están entrando también. Y es una buena medida. Claro, se nos está colapsando el sistema porque eso agrega mucho más cantidad, pero qué bueno, porque mientras más temprano nosotros detectamos el riesgo, pues más rápida y eficiente puede ser la intervención. Entonces, esas son las 2 vías a través de las cuales llegan. Doctor, usted dijo hace un momento que muchas de esas conductas de agresividad hacia la mujer eran aprendidas y que era muy importante lo que los hijos aprendían desde pequeño en su casa o de cómo habían vivido la separación de los padres. ¿A qué usted se refiere cuando habla de eso? ¿Cuáles son esos comportamientos aprendidos que los padres deben de poner atención o que en las separaciones pueden hacer que quizás un comportamiento se convierta en una conducta aprendida que dañe a ese ser humano para cuando sea una persona adulta? Alguien dijo una vez que el principal factor de riesgo para la vida de una mujer no es el hecho de ser mujer, sino más bien el hecho de ser una mujer que reclame su derecho a la libertad. Lamentablemente, en la educación hogareña hay muchísimos mensajes y metamensajes que condicionan a los varones a aceptar a la mujer no como un ser libre, sino como un ser que le pide permiso a él para su libertad. Explíquese. Y cuando, sí, fíjate, cuando un ser humano, en este caso la educación masculina machista, ve al hombre como un sujeto superior a la mujer y ve a la mujer como alguien que tiene que pedir permiso para ella ejercer sus libertades. Que debe ser sumisa para que consiga lo que quiere. Exacto. Y si la mujer no entra dentro de ciertos parámetros, pues entonces se va creando un condicionamiento mental de que yo la puedo castigar. Y ella va a ser libre en la medida en que yo lo permita. Entonces, eso tenemos que irlo cambiando. De hecho, mira que las feministas hablan mucho del tema de la igualdad. Muchas veces comenzamos en una etapa muy temprana a burlarnos de esa consigna. Sin embargo, ahora estamos comprendiendo lo que ellas decían cuando planteaban eso. El tema de la igualdad de derechos es fundamental,
porque cuando tú no te ves igual al otro y te consideras con la premisa de que lo puedes dominar, entonces ahí comienza el primer factor de riesgo para la violencia. Un factor educativo importante es también el emocional. Fíjate que en nuestra cultura hay mucho permiso para que la mujer se libere emocionalmente, pero hay mucha castración para la emoción del hombre. Los hombres no podemos estar tristes porque eso es sinónimo de debilidad. No llorar. No llorar. La única emoción para la cual tenemos permiso es el enojo. Y tenemos permiso para enojarnos y mandar a todo el mundo al carajo, y entonces, y todo el mundo nos admira por eso. Habla como un hombre, Habla da en la como un mesa. hombre. Los hombres no lloran. Sí. Ustedes se han preguntado la cifra aquí de suicidio. Señores, aquí se suicidan, ya oigan bien, esto es un dato asombroso. Por cada 100 personas que se suicidan, 90 son hombres y 10 son mujeres. Sin embargo, los estudios dicen que las mujeres intentan suicidarse con más frecuencia veces, que el hombre. pero con Pero métodos el hombre es diferentes. determinante en la decisión. En el método. Además por el método que usan, doctor. Y porque hay más libertad para liberar el método de la violencia. Sí. Entonces, ahí tenemos un gran reto y es parte de lo que nosotros estamos tratando de asumir. Es correcto desde el punto de vista de la estadística y de la política pública, habida cuenta el efecto llamada, sobre todo en el suicidio, lo vimos esta semana, lo estuvimos comentando aquí, el miércoles en Gascue hubo una persona que mató a la mujer con que andaba y se suicidó, era una persona vinculada al organismo de seguridad, y al otro día otro teniente, sobre todo vinculado al tema de la seguridad escolar en San Juan de la Maguana, cometió suicidio. Ese efecto llamada que sabemos que se activa, que se acelera, que se potencia, cuando se ponen sobre la mesa las estadísticas, choca o colide con el deber de transparencia del Estado, de poner las estadísticas, aún sabiendo que eso puede alimentar el propio crecimiento de dichas estadísticas. No, mira, la estadística es un deber de información que tienen ustedes comunicadores. Y yo les voy a decir algo a ustedes. El informar con la verdad no es un factor de riesgo, es un método de prevención, porque nos abre la conciencia sobre lo que está pasando en la realidad. Ahora, ¿dónde está el tema del problema de la llamada, del efecto imitativo? Es cuando se visibilizan los métodos utilizados. Uno, cuando hay una persona que en este caso ya está vulnerable, que está escuchando esa información. 3, cuando esa persona tiene historias o rasgos compartidos con el que toma la decisión, por eso ustedes ven que el impacto se da en una persona con rasgos más o menos similares. Y tercero, cuando se deja abierta la posibilidad de que ese método fue el normal, de que ese método fue correcto. Y se hace como una especie de exaltación moral a esa persona que tomó esa decisión. Como si eso fuera un acto de valentía. Como si eso fuera un acto de heroicidad, de valentía. Mira, a veces convertimos a estas personas en mártires. Entonces el que está viendo, definitivamente no hay una necesidad más grande para un ser social que ser aceptado, El reconocimiento. que ser reconocido, que ser admirado. Una vez hicieron un estudio donde le preguntaron a jóvenes de los Estados Unidos, ven acá, si usted consume esteroides anabólicos y usted garantizara que se gane una medalla olímpica, aunque usted se muera el otro día, ¿usted lo consume? Óyeme, cerca del 80% dijo que sí. Digo que sí. Ay, Dios mío, doctor. Esto es muy serio. Definitivamente, gracias al doctor Luis Vergés, psicólogo, director del Centro de Intervención Conductual de Hombres, que hoy ha tenido el honor de acompañarnos para abordar este tema tan complejo de los feminicidios y la violencia. Nosotros vamos a una pausa y regresamos.